Coronel. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos, especialmente de Guayaquil, a través de I-99, deseándoles una vez más que la paz, la tranquilidad vuelva a los ecuatorianos, diciéndoles que hoy más que nunca tenemos que estar unidos, apoyando al gobierno y fundamentalmente a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que son los que están poniendo el pecho a las balas para darnos seguridad a todos los ecuatorianos. Si nos unimos y apoyamos a nuestras Fuerzas Armadas, el control se va a recuperar lo más rápidamente posible. Ojalá pues así ocurra, y aquí listo a conversar con ustedes sobre estos temas que nos preocupan y nos interesan a todos los compatriotas. Pero si ya contestó la pregunta que le iba a hacer. Pero bueno, en todo caso, pues Presidente, insistir, presidente, con esta introducción que hizo, yo prefiero preguntarle, llegó el momento de la patria y de la unidad nacional, Congreso, todas las autoridades que tienen que ver con el poder público, no solo el Ejecutivo, sino que todas las autoridades que tienen que ver con el poder público, deben de dar su respaldo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que tiene hoy el control de la seguridad nacional, pues el Estado que se ha declarado es de guerra interna por todo lo que hemos vivido. Este respaldo es incondicional y la Asamblea Nacional debe de darlo de igual manera. ¿Estamos de acuerdo? efectivamente, así debe ser, la unidad debe ser total, como sucedió en la guerra del CENEP en el año 95, en donde todos los ecuatorianos estuvimos sólidamente unidos apoyando a nuestras Fuerzas Armadas, y eso permitió que un ejército pequeño como el ecuatoriano, pero patriota, que ama profundamente a nuestro querido país Ecuador, venció a un ejército 5 veces superior, no solamente en números, sino también en logística, en armamento. Ahora estamos en una guerra aquí al interior del país. El objetivo militar son los terroristas, estas bandas narcodelincuenciales, y nuevamente los ecuatorianos debemos unirnos, y obviamente la Asamblea Nacional también está en esa dirección. Hemos aprobado un comunicado de unidad nacional, de unidad de todos los legisladores, dejando a un lado las banderías políticas, las diferencias ideológicas, pero también hemos nosotros mencionado aquí al interior de la Asamblea que están muy bien esos comunicados, pero que también la Asamblea debe demostrar su sensibilidad con acciones, enmendando los artículos de la Constitución de la República que son favorables a la impunidad, que son favorables a las organizaciones narcodelincuentes, y también reformando el Código Orgánico Integral Penal para frenar la corrupción y también la delincuencia que hoy están desaforadas en nuestro país. Presidente Gutiérrez, le paso a Jaime Velázquez que continúa con la entrevista desde el estudio alterno aquí de I-99. Gracias, Ramiro. Presidente, bienvenido. La verdad es que un placer tenerlo por acá. A ver, de algunos días atrás hemos hablado, inclusive antes de que empiece todo este desastre terrorista que había en tercera televisión. En la mañana de ese día se hablaba justamente de que los estados de excepción no surtían ningún efecto. Para la población en sí, me refiero. Es decir, era un saludo más a la bandera, porque se decía que había toque de queda, pero la verdad es que no se había ningún tipo de fuerza por parte del orden público, ¿no? Y yo reclamaba con euforia ese día de que había que tomar ciertas decisiones mucho más drásticas. Y se hablaba justamente de que había cierta, no sé si inexperiencia o no querían tomarse, y se preguntaba cuál es el siguiente paso. El siguiente paso en este momento ha sido lo que el presidente Noboa ha dado, que es declarar el conflicto interno o la guerra interna. Ante eso, coronel, ¿qué es lo que espera el ciudadano en estos momentos? Porque en estos momentos estamos en manos de las Fuerzas Armadas, son los que toman las decisiones y son los que efectivamente son los que efectivamente dicen qué hacer. Cuéntenos un poquito de su experiencia, qué esperamos los ciudadanos desde el punto de vista de que las Fuerzas Armadas toman el control del orden público. Bueno, las Fuerzas Armadas recomendaron al presidente de la República que firme el decreto decretando al Ecuador territorio de conflicto armado interno, y el presidente de la República pues aceptó la recomendación, y hoy estamos en una guerra interna. Decía hace un momento, es una guerra similar a una internacional a la que tuvimos, por ejemplo,
el año 95, la llamada guerra del Cenepa, con la diferencia de que ahora la guerra es interna, con la diferencia de que ahora el enemigo no se lo puede detectar, el enemigo está en cualquier lugar, el enemigo está confundido con la población civil, el enemigo no usa uniforme militar en muchos casos y de pronto explota un coche bomba, de pronto se toman un canal de televisión, siembran el terror en un centro comercial. Por eso la guerra se vuelve mucho más difícil. Sin embargo, con la cooperación, con el apoyo, con la colaboración a través de información precisa que puede dar la población ecuatoriana, va a hacer que esta guerra sea de mejor manera llevada y mucho más exitosa en el menor tiempo posible. Porque también el pedido a Fuerzas Armadas es que actúen con contundencia, pero también con rapidez, para que en el menor tiempo posible retomen el control del país, porque el Ecuador no puede continuar como está. Quito y Guayaquil están como ciudades fantasmas, los centros comerciales, los lugares comerciales están cerrados, los restaurantes están cerrados, prácticamente no hay turismo y entonces la economía está estancada. Y eso también afecta muchísimo a los ecuatorianos que necesitan, que claman que vuelva a la normalidad para que ellos puedan volver a trabajar. Con el apoyo de la ciudadanía, con la unidad incondicional de los ecuatorianos, pienso que esta tarea va a ser mucho más efectiva y mucho más eficaz en el tiempo, en el menor tiempo posible, mientras Fuerzas Armadas pues siguen neutralizando o eliminando a estos terroristas, a estos enemigos del pueblo ecuatoriano. Correcto, presidente. La verdad es que sí, el ecuatoriano confía en las Fuerzas Armadas y confía que se aniquile a los terroristas, y eso es lo que supuestamente se pretende, ¿no? Eso que se quiere. Vemos que está bastante ocupado, pero cuéntame un poquito, ¿estás de acuerdo con aplicar esta aniquilación a los terroristas, sí o no? Por supuesto que sí, porque son enemigos del pueblo ecuatoriano, son los que han sembrado el terror, son los que asesinan a niños, a mujeres, a personas inocentes, y lo único que tenemos que hacer y que tienen que hacer Fuerzas Armadas es terminar con estos enemigos del pueblo ecuatoriano. También porque lo dice el decreto y porque así manda la Constitución de la República. El momento que se decreta estado de guerra interna, lo único que tienen que hacer Fuerzas Armadas es actuar y eliminar a estos enemigos de la sociedad ecuatoriana. Esto es lo que tienen que hacer Fuerzas Armadas en cumplimiento de la situación y también en cumplimiento del mandato constitucional del presidente de la República. Clarísimo, presidente. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas por usted. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Enrique San Martín, Bolo San Martín, sigue, yo voy al final. Gracias, Eduardo. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Coronel, ¿sigue en firma su propuesta de cadena perpetua para terroristas ahora? Pues ya declarados terroristas. Así es, ya la presentamos, ya está en trámite en la Asamblea Nacional. El pedido es cadena perpetua para todos los políticos ladrones que se roben dineros públicos, porque ellos son los que ocasionan este desastre, ellos son los que originan esta situación de anarquía, de inseguridad ciudadana en nuestro país, y por eso el pedido de cadena perpetua, pero también es el pedido de cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a delincuentes de cuello blanco, a sicarios, a narcotraficantes. También hay que actuar con ellos con todo el peso de la ley. Y por supuesto también cadena perpetua para estos terroristas, a los sicarios, a los violadores, y todos los presos tendrán que trabajar para pagar por su alimentación y también para que estén ocupados, para que no llamen a sus familiares a que vacunen a los sectores comerciales y para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y también hemos propuesto la figura de jueces sin rostro, que tuvo pues algunas críticas en Colombia, y entonces nosotros hemos sugerido que se le dé un código tanto al juez como al delincuente, para que el delincuente no sepa qué juez le está sancionando y no haya retaliaciones y no haya presiones y amenazas en contra del juez, pero también para que el juez no tenga la tentación de pedirle dinero sabiendo que a lo mejor el delincuente es un narcotraficante de mucho dinero, como ya sucedió con el juez Puri Palio, que a cambio de $250,000
le dejó en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, esta es la propuesta que ya está en trámite en la Asamblea Nacional y esperamos pues sea aprobada en el menor tiempo posible, y les estaremos comunicando a través de I-99 quienes apoyan este proyecto y quienes se oponen, porque posiblemente puede haber alguien que diga que no, que los derechos humanos, que los convenios internacionales, etcétera, etcétera, pero todo se puede superar con voluntad y con decisión política. Coronel, una de sus propuestas de campaña fue la ley de extinción de dominio, pero entendemos que en las 9 preguntas que acaba de enviar recientemente el presidente de la República, ya está, entiendo que se contempla también, pero independientemente de ello, ¿usted continuará en la misma promulgándola o en todo caso empujándola, coronel? Sí, y nuestra propuesta va un poquito más allá. Nuestra propuesta es una ley de investigación, de justificación y de incautación de bienes robados, porque todos sabemos que una ley entra en vigencia desde cuando se publica. Entonces, del 2024 en adelante puede estar vigente la ley de extinción de dominio, pero del 2023 para atrás van a quedar en impunidad los que se robaron el dinero de los ecuatorianos. Entonces, con esta ley, uno puede investigar fortunas sospechosas 10, 20, 30 años atrás, y si no justifican esa fortuna sospechosa, será incautada en beneficio del pueblo ecuatoriano. Esta también sigue esta propuesta, está ahí en análisis, y ya cuando comience a tramitarse en la Asamblea, les estaremos comunicando oportunamente. Bien, coronel, continúa el abogado Eduardo Mendoza. Gracias. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Hoy le voy a cambiar, hemos hablado de algunos temas, pero le voy a pedir que un momentito se refiera a algo que usted conoce muy bien. Usted es un militar y fue presidente de la República, hoy es legislador. La inteligencia. Usted sabe que tanto la inteligencia militar como la inteligencia policial son básicas en un Estado, sobre todo cuando tiene enemigos. Unos pueden ser enemigos, en el momento puede haber sido otro país, hoy tenemos adentro el problema está adentro. ¿Qué hay que hacer para dotar a la inteligencia y a qué personas debemos llamar para que se hagan cargo profesionalmente de la inteligencia, tanto militar como policial? Si por favor me repite la última parte de la pregunta, que no la pude escuchar. A ver, le decía que hay un par de problemas que yo veo en el Ecuador, y le cambio todo el texto de mis compañeros. Hablo de la inteligencia militar y la inteligencia policial. Y le vuelvo a preguntar, coronel expresidente Gutiérrez, usted trabajó en el tema porque usted es un ex militar, luego fue presidente y ahora es legislador. ¿Qué podemos hacer para que este mejore? ¿Qué necesita la inteligencia para poderse desarrollar y entregar detalles y datos más allá de lo que hoy a medias hace? Primero, ya hemos pedido que una ley justamente de inteligencia y contrainteligencia que está en trámite nacional se la ponga en el debate para aprobarla lo más rápidamente posible, de tal manera que tanto el ente militar como la Policía Nacional tengan herramientas legales que les den de mucha mayor base, justamente para que puedan aplicar esto de la inteligencia y contrainteligencia, que es fundamental. La información del poder, y en este momento pues estamos en desventaja frente a los grupos de delincuencia organizada que con tecnología y con infiltración de sus elementos, ellos saben, ellos están manejando un gran sector de la justicia, ellos definitivamente manejan los mandos medios de las cárceles, por eso se fuga el señor Pinto, por eso se fuga el señor Pilco, me parece que es el apellido, el que amenazó con darle muerte a la fiscal. Y obviamente pues uno se sorprende cómo se pueden fugar de cárceles que se supone están férreamente resguardadas por elementos tanto de los guías penitenciarios como de la policía e inclusive en algunos casos de los militares. Es fundamental este conocimiento de inteligencia y parece que con el actual presidente de la República nuevamente se va a fortalecer los organismos de inteligencia militar y policial
de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Repito, esto es fundamental. Nosotros en la vida militar decimos la inteligencia son los ojos y son los oídos del comandante. Solo en base a inteligencia se toman decisiones certeras, porque lo otro pues es como una piñata, dar palos de ciego sin tener información. Con información precisa, que una vez que es confirmada se la llama inteligencia militar o inteligencia policial, es que se puede dar de baja a los terroristas. Por eso decía, la población debe colaborar con información precisa, es decir, con inteligencia, para que la fuerza militar pueda actuar con contundencia, con eficacia ante estos terroristas, porque así han sido calificados los grupos narcodelictivos que están operando en nuestro querido país. La última pregunta, Lucio Gutiérrez. Veo un Ecuador en todos los aspectos, partidista, todos los ecuatorianos unidos, por lo menos en espíritu, para hacer lo que hay que hacer para volver a tener paz. ¿Usted cree que eso es posible? Definitivamente sí, y ya ha demostrado el Ecuador. En el conflicto que tuvimos en el 95, el Ecuador estuvo sólidamente unido, junto al gobierno, junto a las Fuerzas Armadas, para defendernos del enemigo que intentaba invadir el territorio ecuatoriano. Ahora tenemos otra amenaza, pero igualmente letal, y a ratos puede ser más destructiva que una amenaza externa. ¿Por qué? Porque genera terror, porque paraliza la economía, porque nadie quiere invertir en un país con delincuencia, porque se paraliza el turismo, porque genera desempleo, porque genera más corrupción, porque tienen demasiado dinero y entonces compran a los señores del Consejo Nacional Electoral y a través de fraudes electorales y a través de dinero ganan campañas electorales. Y una vez que estos narcodelincuentes están en una función de elección popular, son los que colocan a los narcojueces, a los narcofiscales, y es por eso que ya nos llaman al Ecuador que es un narcoestado. Así que tenemos que unirnos los ecuatorianos, hay que dejar las diferencias políticas, hay que dejar por un momento a los responsables, y en este momento tenemos que adoptar soluciones certeras para eliminar esta letal amenaza, y luego pues ya tendremos tiempo, porque tampoco podemos realizar aquello de perdón y olvido, y habrá tiempo para sancionar, no solamente para identificar a los culpables, porque los que han ocasionado este daño para el país tienen que ser sancionados, tienen que ser señalados por el pueblo ecuatoriano, porque lamentablemente algunos responsables de la crisis que vivimos se presentan como salvadores y comienzan inclusive a dar recomendaciones de tipo ético. Hay que señalarles con el dedo, y por eso estas propuestas que nosotros estamos impulsando para enmendar la Constitución, para volver a pedir el requisito del pasado judicial a los extranjeros sospechosos que ingresan al país, para sancionar con prisión preventiva a todos los delincuentes de peculado, de sicariato, de narcotráfico, para sancionar, como ya se mencionó, con cadena perpetua a todos estos delincuentes peligrosos. En caso contrario, el Ecuador no va a cambiar. Sin embargo, ojalá el presidente de la República analice la propuesta que le hemos mencionado, de que en esta consulta popular nos haga 3 o 4 preguntas. ¿Quieren los ecuatorianos una nueva Constitución de la República, que puede ser, por ejemplo, la del 98, renovada, reformada, actualizada, para eliminar de un tajo organizaciones que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo de la Judicatura, como el Consejo de Participación Social, como el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral es el responsable del marco político. Entre los narcos millonarias campañas electorales. Eliminamos de un tajo a estas instituciones que nos han llenado de vergüenza y que son las responsables de la situación delictiva en el país. En esa misma consulta, aprobar un nuevo Código Penal en donde se sanciona con cadena perpetua. Y en esa misma consulta, aprobar un nuevo Código de la Democracia en donde se prohíba que gente que tenga droga, que gente que tenga grillete, que gente que tenga antecedentes penales
puedan ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular. Ojalá esto sería un cambio realmente radical, profundo en las instituciones del Ecuador, que están putrefactas, las instituciones están corroídas, están penetradas por la narcodelincuencia. Si no lo hace el actual presidente, debemos hacer fuerza para que el próximo presidente del Ecuador se comprometa dentro de los 2 primeros meses a convocar a una mega consulta popular para que el pueblo nuevamente refunde a nuestro país. Pero por favor, no asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente con toda certeza hará una constitución más favorable, más amigable a los delincuentes. Tiene que ser el pueblo el que apruebe una nueva constitución, un nuevo código penal y un nuevo código de la democracia. Si no, pues nuestro país no tendrá salida, no tendrá una solución como la que queremos todos los ecuatorianos. Gracias, Lucio. Gracias, presidente Gutiérrez, asambleísta Gutiérrez. Un gran abrazo. Seguimos adelante. Siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pagar el corte. Son las 9 de la mañana con 43.